Esto es una charla impartida por el TCU de la Universidad de Costa Rica, Comer Orgánico, de la Escuela de Sociología. Mi nombre es Andrés García Gómez, yo soy estudiante de la carrera de Agronomía de la UCR y yo les voy a hablar un poco sobre qué es el suelo, cómo se forma el suelo, los principales constituyentes y características del suelo y su interacción para conocer lo que tenemos definido como suelo. Bueno, dentro de los objetivos de la charla están comprender qué es y cómo se forma el suelo, entender los principales componentes del suelo y su interacción y aprender las principales características del suelo, químicas, físicas, biológicas y reconocer su importancia. Al final el objetivo de esta charla es entender el suelo de la mejor manera posible antes de empezar cualquier proyecto agrícola con el fin de usar este conocimiento a favor del suelo. ¿Qué quiero decir con eso? Usar el suelo de la manera más sostenible posible con el ambiente y de esta manera cuidarlo, ¿verdad? No degradarlo ni botarlo, sino más bien cuidarlo y enriquecerlo para así tener un proyecto agrícola más resiliente en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es el suelo? Bueno, la definición nos dice que es un ser natural estructurado que se encuentra en constante cambio y que para su formación y evolución depende de factores bióticos y abióticos, como lo son el clima, los organismos, el relieve y el tiempo. Aquí es importante hacer una pequeña pausa o un paréntesis para explicar qué son factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos que interfieren en la formación del suelo, pero que están relacionados únicamente con organismos vivos, como por ejemplo las personas, los animales, los insectos, microorganismos como bacterias, virus y hongos, cualquier organismo vivo que tenga que ver en la formación del suelo, podemos referirnos a él como un factor biótico. Y los factores abióticos, pues no tienen vida, ¿verdad? Como la palabra lo dice. Aquí tenemos al clima, como la temperatura, la humedad, la luz del sol, la lluvia, etcétera. Cualquier factor climático entra dentro de los factores abióticos. Y bueno, ya entendido esto, cada uno de estos componentes actúan sobre el material del cual se formó el suelo. Y bueno, ¿cómo se forma el suelo? El suelo se forma mediante un proceso llamado meteorización. La meteorización es la alteración y separación de la roca y materiales del suelo sobre la superficie de la tierra, perdón. Entonces, como podemos recordar, hace millones de años la tierra era una sola piedra, ¿verdad? Era una sola piedra que conforme fue pasando el tiempo y la interacción de esta piedra con factores abióticos como la temperatura, el agua, la luz, la humedad, esta se fue degradando y degradando hasta conocer o hasta llegar más bien a lo que conocemos como suelo. Entonces, tenemos varios tipos de meteorización, ¿verdad? Que es este proceso de alteración y separación de la roca hasta llegar al suelo. Tenemos la meteorización física, la química y la biológica. La física tenemos que es la fragmentación de la roca madre mediante cambios en el clima, ¿verdad? Factores abióticos. Dichos cambios en el material parental provocan que el mismo se agriete conforme transcurre el tiempo. Entonces era lo que les mencionaba de meteorización, pero en este caso la meteorización física es esa interacción del clima con la roca madre a través del tiempo hasta llegar a partir la roca o a fragmentarla. Aquí tenemos
que roca madre y material parental es exactamente lo mismo, ¿verdad? Era lo que les hablaba, es este material o esta roca, estos minerales que están desde hace millones de años y que con el tiempo van formando el suelo. Bueno, como lo tenemos en la imagen de arriba, tenemos esta fragmentación de esta roca, ¿verdad? Y era lo que les acabo de comentar. Esta roca, con el paso del tiempo y su interacción con factores abióticos, como lo es la temperatura, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, la lluvia, esta se llegó a fraccionar de la misma forma como en la imagen de abajo. En la imagen de abajo tenemos, pero en este caso, muchas fracciones de piedra. Eso probablemente en algún momento era una roca mucho más grande, pero que con el paso del tiempo y su interacción con factores abióticos, climáticos, se fue fragmentando y fragmentando. Y eso se va a seguir fragmentando o disolviendo hasta llegar al punto de hacerse lo que conocemos como suelo. Meteorización química. Entonces, los materiales contenidos en el agua de la lluvia, junto con los cambios de temperatura y humedad, o sea, factores abióticos, hacen que el material parental, ¿verdad? Las rocas, se fragmenten o se vayan disolviendo. En esta meteorización suelen darse cambios de coloración en las rocas. ¿Y esto por qué? Como se los acabo de mencionar ahí, perdón, esa reacción que ocurre en la roca madre con la lluvia, esa reacción hace que poco a poco se vaya disolviendo la piedra y disolviendo la piedra. Por eso es que tenemos en algunos ríos este tipo de coloraciones, ¿verdad? Porque es la reacción que hay del agua en este caso con los minerales que componen esa roca madre. Entonces, con el paso del tiempo, esta roca madre se va disolviendo. En la imagen de abajo puse la misma de la diapositiva anterior, pero aquí lo que quiero que vean es la diferencia de coloración que hay dentro de la roca, ¿verdad? Es más claro que la superficie o el alrededor de la roca. ¿Y esto por qué? Porque esta parte que está dentro no lleva tanto tiempo interactuando con factores abióticos o bióticos. Entonces, por eso tiene una coloración distinta alrededor de la roca que lleva cualquier cantidad de años recibiendo lluvia, recibiendo sol, cambios de temperatura bruscos y por eso el cambio de color en una misma roca. Después tenemos la meteorización biológica. Esta es la descomposición del material parental, o sea, de las rocas, producto de la actividad de componentes biológicos, como lo son microorganismos. Como lo vemos en la imagen superior, aquí los microorganismos colonizan la roca, la colonizan y la usan de sustrato para vivir, pero al mismo tiempo estos microorganismos producen alguna reacción en la roca que van a ir haciendo que se descomponga lentamente. Probablemente los materiales de esta roca les ayuden a los microorganismos para poder vivir y bueno, ahí la van descomponiendo lentamente. Después tenemos los macroorganismos. Con los macroorganismos nos referimos a todos los insectos chicos que vivan dentro del suelo y que tengan algún tipo de interacción con este y hagan que lentamente se vaya fragmentando el suelo, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente, hasta llegar a desgastarlo, por decirlo de alguna manera. Después tenemos lo que son raíces, ¿verdad? Zacates, barbechos y árboles. Como lo vemos en la imagen de abajo, vemos que el árbol creció sobre lo que alguna vez fue una piedra. Esta piedra alguna vez fue una sola piedra grande, ¿verdad? Pero conforme fueron creciendo las raíces y ejercían presión sobre la roca, la fueron fragmentando poco a poco. Igual esto entra dentro de la meteorización biológica. Y después tenemos lo que son animales como tatuzas y roedores que viven en el suelo. Igual,
Estos animales tienen su interacción, ¿verdad? Tienen su acción dentro del suelo y ese constante movimiento de suelo hace que de igual forma se vaya degradando el suelo o degradando no, sino meteorizando el suelo de una manera bien lenta, ¿verdad? Hasta convertirlo en partículas más pequeñas. Bueno, esto es una imagen para resumir un poco lo que es la meteorización, lo que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Arriba a la izquierda tenemos factores abióticos, ¿verdad? Como lo comentamos, como lo es el clima. Ahí vemos el sol, la nube que probablemente traiga lluvia, y los rayos. Tenemos a la derecha los microorganismos, virus, bacterias y hongos. A la derecha los macroorganismos, ¿verdad? Que son los insectos que viven en el suelo, como ácaros, arañas, gusanos pequeños. Aquí nos faltó, o me faltó más bien, incluir las raíces, ¿verdad? Que tienen su influencia sobre la meteorización y formación del suelo, y los animales como tatuzas y roedores que viven en el suelo. Bueno, aquí todos estos interactuando con el material parental o la roca madre, y con el pasar de los años hacen que se vaya meteorizando y fragmentando el suelo poco a poco, como lo vemos en la imagen de abajo. En la imagen de abajo tenemos ahí el número 1, que probablemente esa fue la Tierra, ¿verdad? Así se veía hace millones de años. Y con el pasar del tiempo y la interacción de todos estos factores bióticos y abióticos que hemos venido hablando, se va fragmentando y fragmentando hasta formar suelo, que aquí en la imagen lo representan como el color de la arena, ¿verdad? Como un amarillo grisáceo. Entonces, esa es la meteorización y la influencia que tienen los factores bióticos y abióticos en la misma. Bueno, vamos a entrar ahora a los componentes que constituyen el suelo. Ya un suelo formado, ¿verdad? De algún lote o de algún cultivo, usted agarra un poco de suelo y teóricamente se dice que lo que contiene ese poco de suelo son estas proporciones que tenemos en este gráfico de pastel. Bueno, minerales, 45%. Los minerales es esa roca madre que hemos venido hablando, ese material parental, pero ya muy meteorizado, ¿verdad? Ya en partículas muy finas, obviamente, estamos hablando de suelo, ¿verdad? Entonces, ese material parental, esa roca ya meteorizada y pulverizada prácticamente, debería ocupar el 45% del suelo. Después, en partes iguales, tenemos el aire y el agua, ¿verdad? El aire, porque el suelo tiene muchos poros y tiene que tener poros. Ahorita vamos a explicar la importancia de que el suelo tenga poros, esto para retener agua, y para este otro 25% que tenemos aquí, que es de agua, para que pueda retener agua. Entonces, al final esos poros son los que nos van a ayudar a retener este aire, que es vital para las plantas, y el agua que, y pues ya sabemos que sin agua no hay plantas, ¿verdad? Y lo ideal es que haya un 5% de materia orgánica, que es la fracción más pequeña que podemos ver aquí en este gráfico de pastel. Esto es el ideal, como les digo, de materia orgánica, ¿verdad? No en todos los casos pasa lo mismo. Dependiendo del uso que tenga el suelo, va a haber más o menos materia orgánica en el mismo. Bueno, lo que les hablaba de la importancia del aire en el suelo. Aquí tenemos una imagen de una imagen de cómo se vería idealmente un pedazo muy pequeñito de suelo, ¿verdad? Ahí tenemos la materia orgánica, como les decía ahora, tenemos cuarzo, tenemos la arcilla, todos estos son minerales, el cuarzo y la arcilla son parte de los minerales, y ahí tenemos aire y agua también. Bueno, es vital para el éxito del cultivo el aire en el suelo. El oxígeno es un elemento vital para las plantas y solo se absorbe mediante las raíces.
Creo que que el oxígeno se ha dejado mucho de lado en los proyectos agrícolas, no todos, por supuesto, ¿verdad? Pero el oxígeno es un elemento vital para el buen desarrollo de cualquier planta. Sin oxígeno en las raíces, la planta no se va a desarrollar bien jamás ni nunca. Es por eso que entender lo que significa el aire en el suelo es de vital importancia para el éxito de cualquier proyecto agrícola. Bueno, por otro lado, a falta de oxígeno en el suelo se produce una condición de anoxia y las plantas cesan su crecimiento, lo que les decía ahora, ¿verdad? Solo que aquí le ponemos nombre a esa falta de oxígeno, ¿verdad? Se le llama anoxia. Muchos microorganismos benéficos del suelo requieren oxígeno para su supervivencia. Como lo vemos en la imagen, hay una microcolonia de bacterias. Las bacterias y los hongos pueden ser organismos muy importantes para el desarrollo de un cultivo, ¿verdad? En el buen sentido. Y ellos, la mayoría, necesitan también que haya aire. Entonces, si no hay aire, difícilmente vamos a tener microorganismos benéficos en el suelo. Bueno, vamos a hablar de los minerales, ¿verdad? De los que está compuesto el suelo, que idealmente, como lo vimos en este gráfico, debería ser del 45%. Bueno, estos minerales se agrupan en tres. Tenemos las arcillas, que son la última etapa del proceso de meteorización, que son las partículas más pequeñas. Entonces, al final del proceso de meteorización, lo más pequeño que queda es una arcilla. Ya más pequeño que eso es difícil de encontrar. Es lo último del proceso de la meteorización. La arcilla es la partícula más pequeña. Después siguen los limos, ¿verdad? Que es un tamaño mediano. Y lo más grande es la arena, ¿verdad? Entonces, ya más adelante tenemos una imagen donde se representan bien los tamaños de estas tres partículas. Pero bueno, entonces estas son las tres partículas que componen el suelo. Arcillas en menor tamaño, limos mediano y arena lo más grande, ¿verdad? Dependiendo del clima y el material parental va a ser el porcentaje de cada uno de estos componentes en el suelo. Y este porcentaje influye directamente en los cultivos que se pretenden sembrar en el proyecto. Por ejemplo, lo primero que salió de Costa Rica, ¿verdad? Hace millones de años fue buena parte del Pacífico. Eso fue lo primero que emergió del mar, ¿verdad? En lo que hoy conocemos como Costa Rica. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ir a la zona sur, al Pacífico Sur. Ahí solo se encuentran suelos de color rojo. Este color rojo en los suelos significa que son suelos sumamente viejos, o sea, que están muy meteorizados, muy meteorizados. Entonces, a grandes rasgos, podemos caracterizar que un suelo rojo, o sea, muy meteorizado y viejo, es un suelo muy arcilloso, ¿verdad? Porque es lo último que queda del proceso de la meteorización. Y dependiendo del suelo que tengamos, así va a ser la escogencia del cultivo para nuestro proyecto, ¿verdad? No cualquier cultivo se adapta a cualquier tipo de suelo. Pero bueno, ahí vamos a ir conociendo estas características poco a poco. Bueno, aquí tenemos en la imagen lo que les comenté anteriormente. Aquí están representados gráficamente los tres grupos, ¿verdad? Como la arena, el limo y la arcilla. Ahí vemos que la arcilla es el más pequeño, 0,002 milímetros. O sea, eso es casi que nada. Después de tamaño medio tenemos limo y después la arena. Estos porcentajes se pueden determinar mediante un análisis físico del suelo, ya sea
hecho de manera casera o en laboratorio, ¿verdad? El laboratorio probablemente siempre nos va a dar un dato más fino del que queremos. Y bueno, como les comentaba anteriormente, este porcentaje, esta proporción de cada uno de estos grupos nos va a definir mucho el suelo y, por ende, el cultivo que vamos a desarrollar. En el próximo video vamos a seguir hablando un poco más de estas grupos o características físicas del suelo.